Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que puede influir profundamente en nuestras vidas. Este tema son las 5 heridas de la infancia que nos impiden ser quienes somos. Estas heridas emocionales pueden afectar nuestra forma de ser, nuestras relaciones y nuestro bienestar en general, así como prácticamente hasta cierto punto nos definen o toman las decisiones por nosotros mismos. Si te interesa conocer más sobre este tema y cómo sanarlo, quédate con nosotros. Empezamos. Estas heridas son 5. ¿Cuáles son estas 5 heridas? Es la herida del rechazo, la cual viene con la máscara del huidizo. La segunda herida es la herida del abandono, que viene con la máscara del dependiente. La tercera máscara herida es la herida de humillación, la cual viene con la máscara del masoquista. La otra herida es la herida de traición, la cual viene con la máscara del controlador. Y la herida de la injusticia. Esta herida viene con la máscara del rígido. Estas 5 heridas hasta cierto punto definen nuestras vidas. Ya sea que tengas, por lo regular, siempre se tiene una herida muy arraigada. Es la que predomina, por decirlo así, pero es posible que puedas tener 2, 3, 4, inclusive hasta las 5. En mi caso, yo fui una persona que tenía las 5, o en este caso que estaban muy arraigadas. Entonces, con el paso de los años y los tiempos, las fui sanando cada una de ellas. Ciertamente tengo una mucho más arraigada, que es la herida del rechazo, pero de igual manera no me impide, no controla mi vida, por decirlo así. Estas heridas de la infancia o heridas del alma las nombran heridas del alma porque se quedan muy instauradas en nuestro ser, en quienes somos, y hasta cierto punto toman las decisiones por nosotros, definen nuestras vidas, nuestras maneras de pensar y sobre todo pues al final del día son miedos. Estas 5 heridas vienen por cuestiones primitivas, vienen por nuestros antecesores. Estos miedos que tenían nuestros antecesores que en la actualidad todavía se ven, pero que ya no son como que aplicables y hasta cierto punto tienden a evitarnos o tienden a hacernos de alguna manera infelices. Es importante buscar la felicidad, pero para ello hay que tomar en cuenta y sanar estas heridas. Estas heridas también les nombran heridas del alma, puesto que se cree que antes de que nazcamos, nuestro espíritu, nuestra alma, decide encarnar en algún cuerpo y decide qué herida viene a sanar. Digamos que estamos aquí para sanar una herida. Es nuestro trabajo, por decirlo así. Digamos que en este universo es una gran obra de teatro o una especie de Matrix y eliges tu personaje, ¿no? O tu rol. Cuando eliges tu personaje y tu rol, eso conlleva pues una herida, ¿no? Y es la que vienes eligiendo. En este caso, dejando de lado ese tipo de tal vez creencias, pues ok, estas heridas se dan en la infancia, ya sea en el primer mes o a los 3 años. En este caso, más que nada porque nuestra mente o más que nada el subconsciente es el que predomina más y pues es el que toma realmente las decisiones en nuestras vidas. Entonces es ahí cuando nos programamos, queriendo o no queriendo. Estas 5 heridas se ven muy reflejadas sobre todo en las parejas que tenemos. Por lo regular tendemos a elegir a las mismas parejas en nuestra vida. Entonces voy a ir hablando de cada una de estas heridas brevemente. Si más adelante quieren saber un poco más sobre este tema, los invito a que lo comenten. Y si quieren saber más cómo sanar estas heridas, también lo pueden comentar. Y sobre todo, qué herida les gustaría que hablara más. Ok, retomando, entonces vamos a hablar sobre la herida del rechazo. Esta primera herida de la que hablaremos se forma cuando el niño siente que no es deseado o no aceptado por uno o ambos padres. Esta herida puede llevar a una persona a desarrollar un miedo intenso al rechazo
y a la crítica en la adultez, lo que puede resultar en comportamientos de evitación o sumisión. De hecho, se caracteriza con un tipo de fisiología muy delgada o baja. ¿Por qué? Porque nuestra biología, bueno, la principal responsabilidad de nuestra mente es preservar nuestras vidas. Entonces, el instinto de supervivencia lo que es cambiar nuestra fisiología de una manera que nos ayude a sobrevivir. En este caso, cuando se tiene la herida del rechazo, que es la máscara del huidizo, nuestro instinto es siempre huir y ocultarnos. ¿De qué manera haríamos eso mejor? Pues teniendo una fisiología delgada y tal vez baja. De esa manera cabríamos o ocuparíamos muy poco espacio para ocultarnos. Entonces, más que nada, todas estas heridas derivan de un instinto de supervivencia. Entonces, esta herida también se puede dar porque el niño fue a un embarazo no deseado. Se puede dar porque inclusive las personas, o más que nada la mujer cuando está embarazada y siente que no fue un embarazo deseado o pensaron en el aborto, esas emociones pues se van pues en este caso al bebé y pues ahí se germina la herida del rechazo en ocasiones. Hablaré más sobre mi experiencia con esta herida. Por lo regular se vive con un autorrechazo, es lo que sucede con esta herida. Nos tendemos a rechazar antes de que nos rechacen y sobre todo buscamos parejas que nos rechacen de una manera que nos generen obsesión. Juegan con nuestras inseguridades y eso nos genera obsesión en nuestras parejas, pero al final del día es por el miedo a ser rechazado. Y aquí es algo muy curioso porque las personas o las parejas que nos acepten no nos van a interesar. Vamos a buscar el rechazo inconscientemente para lastimarnos de esa manera. De igual manera, tenemos mucho miedo a la desaprobación, que no nos aprueben, por eso buscamos la aprobación constantemente y dejamos de ser nosotros mismos para hacer aquello que los demás quieran, en este caso nuestro entorno social o la sociedad. Tendemos a creer que nuestros padres nos rechazan, en este caso si eres varón, pues tu padre, si eres una dama, pues vas a creer que tu mamá te rechaza o siempre te ha rechazado. Más que nada es una percepción, por lo regular vivimos de esa manera, o más que nada que nos odian. Mucho vivimos de esa herida. En este caso yo la experimenté más que nada puesto que fui un niño con tal vez un nivel de conciencia expansiva cuando era pequeño, por decirlo así. Entonces yo sí llegué a tener mucho rechazo por los demás porque pensaba de una manera diferente y sobre todo por los adultos, ya que el cuestionar el cómo se vive o el por qué era peligroso en su momento. Entonces sí fui muy rechazado de pequeño en entornos sociales, pero de todas maneras siempre estuve rodeado de personas, ¿no? Pero aún así la herida seguía estando ahí, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y pues también, ok, es una herida en la que yo vengo a sanar y a trabajar, por decirlo así. Entonces no hay ningún problema como tal. No hay, no hay que caer en el victimismo de culpar a los demás hasta cierto punto. Aceptar que vivimos experiencias y procesos no tan agradables, pero tampoco culpar a los demás ni victimizarnos nosotros, porque en ese momento delegamos nuestro poder y no podemos sanar. Hay que aceptar y asumir 100% de responsabilidad de nuestra vida y de nuestra experiencia de vida. Por lo regular, esta herida va con pensamientos de que no tenemos derecho a existir, de que los demás sí se merecen cosas bonitas y nosotros no, de que somos tal vez estafadores o impostores. En este caso tendemos a ocupar muy poco del espacio de los demás. Tenemos miedo a molestar a los demás, a estar al lado de los demás, y eso se caracteriza con tender a huir demasiado, a aislarnos. Tendemos a evitar la realidad en ocasiones y también se caracteriza esta herida de evitar conflictos, tener mucho
el evitar situaciones, personas y conflictos. No más que nada por el miedo a ser rechazado, por ser los malos, por ser desaprobados. Entonces siempre tendemos a vivir de una manera de autorrechazarnos, autorrechazar a nuestra persona y hasta cierto punto odiarnos, ya sea por nuestra fisiología o por algún área de nuestra vida. En este tipo de heridas se tiende a creer que no valemos nada o que valemos muy poca cosa. Nos tendemos a sentir personas muy inútiles y sentimos que nos juzgan demasiado nuestra valía. Y tendemos pues a tener baja autoestima en ciertas áreas de nuestra vida. A veces actuamos con indiferencia, pero es más una actuación. De igual manera, suponemos que todos nos van a rechazar por quienes somos, por eso tendemos a ser personas que ocultan mucho alguna área o parte de su vida. Tendemos a creer, o por lo regular, hay algún familiar o toda nuestra familia la que nos rechaza o sentimos la sensación de ser aislados por los demás. Personas ser incomprendidos o nos tendemos a sentir muy diferentes. Tendemos a planear mucho las estrategias de huidas, ya sea en vicios o en el astral inclusive, a dormir mucho, a procrastinar juegos y demás. Nos tendemos a proteger de manera inconsciente, negando a admitir las cosas. Así como nos autorrechazamos, tendemos a rechazar a los demás. Inclusive en el área romántica tendemos a creer que si alguien nos gusta es porque la otra persona está mal, que si nos quiere alguien es porque también la otra persona está mal. Pues rechazamos todo afecto hacia nosotros mismos y inconscientemente tendemos a desvalorizarnos. Inclusive tendemos a preguntarnos mucho por qué estamos aquí, cuestionarnos demasiado por qué estamos para acá, pero de una manera muy negativa, no de una manera tal vez consciente, espiritual y desde el amor, sino de una manera negativa, desde el punto de odiarnos a nosotros mismos. Tendemos, este tipo de herida se caracteriza en desprestigiar lo material. Creemos que lo material es algo malo. Tendemos a este tipo de heridas, tendemos a hablar poco y apartarnos. Tener miedo de molestar a los demás. Después de ello, nos tendemos a considerar unas personas muy solitarias y aislarnos. ¿Para qué? Para ser personas invisibles hasta cierto punto. Nos tiende a dar miedo a dar nuestra opinión y a levantar nuestra voz. Tendemos a huir de situaciones sociales. En este tipo de personas también se caracteriza la energía nerviosa, la capacidad de generar mucho nerviosismo ante cualquier situación, más si es social. El miedo al rechazo determina las situaciones en las que estamos y a veces nos convertimos en personas obsesivas debido a este rechazo. De hecho, por lo regular, las palabras de rechazo nos afectan mucho a nuestra persona y tendemos a utilizar mucho expresiones como nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay sitio, sin valor y demás. En este caso, el tipo de complexión que tienen estas personas que tienen la herida del rechazo es que tienden a tener un cuerpo pequeño, como lo mencioné, estrecho, muy delgado, parte superior del cuerpo contracturada, plegada sobre sí misma, alguna parte del cuerpo es más pequeña de lo normal, falta alguna parte o un trozo del cuerpo en este aspecto, como una especie de... No hay balance en el cuerpo más que nada. No necesariamente tiene que ser exactamente esta la complexión de una persona de esta herida, pero sí se puede dar en esto. Presencia de algún hueco en el cuerpo, ya sea en el pecho, espalda, vientre y demás. Alguna, alguna parte del cuerpo es asimétrica, como lo mencioné, no hay una especie de balance. Ojos pequeños y mirada huidiza o tímida. Tienden a ser también personas tímidas o se ocultan detrás de la vergüenza, tienden a tener ojeras
y tienden a tener una voz débil y apagada. Y sobre todo se caracterizan por personas que tienen problemas de piel, sobre todo en el rostro. Y sobre todo hasta cierto punto debido a esta sensación de huidizo o de timidez, inclusive se puede dar que les guste utilizar mucho el negro. Entonces, este tipo de heridas, pues sí, no hay que dejarlas de lado, puesto que es importante tomar conciencia de ello. También en este tipo de heridas, pues se presenta la idea de que no importa qué tanto puedas hacer, siempre vas a ser rechazado. Vives desde ese miedo. Todas tus decisiones se basan en si serás aceptado o rechazado. Y sobre todo te importa más el que digan los demás que lo que tú puedas decir de ti mismo. En este tipo de heridas y más que nada en esta es la más difícil de sanar de las demás y sobre todo más que nada porque las otras 4 heridas nacen de esta. Entonces es importante e imperativo sanar este tipo de heridas. Mi experiencia con esta herida es que es muy dolorosa, puesto que de por sí ya te autorrechazas y cuando sales al mundo pues solo reafirmas pues tu rechazo. En el área romántico sentimental siempre vives a la deriva pensando que en algún momento te van a rechazar o que si alguien es amable contigo es porque te quiere manipular o por cuestiones así. Nunca aceptas elogios ni demás. Tiendes a menospreciarte demasiado como lo he mencionado anteriormente y pues también se caracteriza en personas que fueron muy rechazadas en la infancia, ya sean en sus escuelas, puesto que yo pasé por eso. Yo fui muy rechazado, de hecho, inclusive en muchas áreas de mi vida por mi manera de pensar y ser siempre he sido rechazado. Por parte de mi familia también. Hay algo muy gracioso porque en mi familia creo que tíos y tías les decían a mis primos que no se acercaran a mí o que no jugaran conmigo, ¿no? Entonces ahí se ve más que nada la herida del rechazo también se ve ahí representada. También se ve como, bueno, se siente como la sensación si fuera uno el paria, o inclusive este ser simbólico que es Lucifer. Es algo curioso puesto que yo siempre me he sentido muy allegado a este ser simbólico, más que nada por el rechazo que se siente hacia él o tal vez el odio. Inclusive se tiende a creer que somos el mal de males y llega un punto en que cuando te acostumbras a que todos te rechacen, pues te rechazas y te empiezas a odiar, te empiezas a creer todo lo que los demás te dicen o te decían. Entonces sí se empieza a arraigar mucho esta herida. Entonces sí es importante sanarla porque esta herida es de las más difíciles de sanar, pero no significa que sea imposible. Más que nada lo importante de sanar estas heridas es que no tomen lugar en nuestra vida o que no tomen mucho poder sobre nosotros, no tomen las decisiones por nosotros. Estamos aquí para ser felices y vivir nuestra vida, para jugar, no para ser infelices. Entonces estas heridas nos impiden esa felicidad que tanto nos merecemos. Y bueno, ¿cómo podemos sanar esta herida del rechazo del huidizo? En este caso, ya que es una herida que intenta evitar cualquier conflicto, es exponerte, no me refiero a que vayas y busques pelea o el conflicto, sino cuando suceda alguna situación no huyas de ella, sino mantente presente y manifiéstate en todo tu poder. Toma conciencia sobre todo en qué situaciones se activa tu herida de rechazo, en qué situaciones te empiezas a poner tu máscara de huidizo. De esa manera empiezas a identificar en qué situaciones están apareciendo y vas a empezar a trabajarla. Así es en el área romántica, en lugar de invitar a salir a una chica, denota esa actitud que tienes ante las personas o hacia las amistades y quieres tener más amigos pero te da miedo ser rechazado y te comportas de otra manera, entonces ahí también te puedes dar cuenta. Esta herida es importante identificarla. Obviamente tendemos a autorrechazarnos, entonces es importante que practiquemos el amor propio
y la autoaceptación. ¿A qué me refiero? Puedes tomar un hábito de aceptación. Trabaja en la aceptación cada día. Un ejemplo, acepto que tengo estos pensamientos, acepto que me siento de esta manera, acepto mi cuerpo tal y como es, me acepto tal y como soy, me amo y me acepto tal cual soy. De esta manera también puedes utilizar mucho las afirmaciones para sanar este tipo de heridas y ya con el tiempo van a empezar a influir muy positivamente sobre ti. Yo utilicé mucho también la meditación, es muy buena, mindfulness, Ho'oponopono, cánticos. Yo utilicé psicología energética, psicología esotérica, psicomagia, entre otras técnicas y métodos que empecé a implementar, así como el tapping, el EFT y demás. Entonces, existen diferentes técnicas y métodos que son aplicables a este tipo de heridas. Pero lo que hay que trabajar mucho en esta herida es la aceptación. Por lo regular son personas que siempre se cambian a sí mismos para ser aprobado por los demás. En su momento, cada una de estas heridas son funcionales en el aspecto que nos permiten mejorar, ¿no? Son heridas que tienden a permitirnos mejorar como personas, adquirir habilidades y, pues en este caso, realmente evolucionar. Gracias a estas heridas evolucionamos. Pero cuando esa herida ya cumplió su papel o su función, ya no necesita estar presente en nuestras vidas. Ya tomamos conciencia en una etapa adulta de quiénes somos y lo que queremos. Entonces ya es necesario soltar esta herida. Esta herida del rechazo, yo he implementado muchas estrategias para sanarla día tras día, otras más rápidas y otras más lentas. Y como llevo alrededor de 3 años recopilando técnicas y métodos de sanación, realmente es un poco más fácil sanarlas. Entonces los invito a que tomen conciencia de esta herida y que la empiecen a sanar, que tengan esa iniciativa de mejorar, de manifestarse en su verdadero ser. Si quieres saber qué técnicas yo he utilizado en métodos y estrategias para sanar esta herida, colócalos en los comentarios y estaré subiendo muchas técnicas de las que he manejado y he recuperado alrededor de estos 3 años para sanar estas y demás heridas. Realmente les agradezco su atención y en este capítulo nada más quería enfocarme un poco más en el rechazo. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor esta herida. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Y si me puedes apoyar compartiendo, te lo agradecería. Realmente te agradezco tu atención. Hasta la próxima.